Arrancamos la semana en Actores Productivos invitando a Vicente Páliz. Bueno, Vicente, nos conocemos 15 años en la actividad agrícola. Usted trabajaba con el Lineal, me acuerdo mucho, después como en la empresa privada. Y el tema que nos invoca a consultarle hoy está relacionado con una plaga, la cochinilla. Bueno, una referencia que usted nos hará antes de explicarnos qué hacer para evitar que las cochinillas acaben con los árboles aquí en la ciudad de Guayaquil. El ornato urbano, la floresta está con muchos problemas, pero hablemos de la cochinilla. Bueno, en el mundo, yo me acuerdo colorante, que ha utilizado como un colorante natural, se ha introducido en algunos países. Ojalá no haya sido ese el caso aquí en Ecuador, porque me dicen que es originaria de México. Buenas tardes, doctor Páliz. ¿Qué nos puede usted decir de este insecto parásito? Ya, es una plaga, bueno, es un insecto plaga, en realidad es un insecto plaga, es exótica, es policoiterma, es, es decir, que está sujeta a las condiciones ambientales de cada región. En el país, aproximadamente unos 8 años, apareció por primera vez en Achotillo. Ahí fue donde yo la pude observar, que por primera vez hace unos 8 años, en Achotillo, en la vía Afumisa. Entonces, desde allí, después se perdió. Es decir, como las plagas exóticas son así, ¿no? Y las policotermas son así porque tienen ese comportamiento, ¿no? Están sujetas a las condiciones agroecológicas de cada zona. Y allá aparecen en forma cíclica, ¿no? En realidad es una plaga cíclica, porque aparece y tiende a desaparecer según las condiciones ambientales. Es una plaga, dijo usted, aquí en Ecuador. ¿En qué cultivos? Porque, por ejemplo, si miramos en España, vemos nogales que hasta se cultivan con esta plaga para obtener, sobre todo de las hembras, lo que yo dije, colorantes. Claro, así es. Es que hay un sinnúmero sobre plagas, ¿no? Se estima que en el mundo entero hay más de 1000 especies sobre esta plaga. Mm. Eh, sí, sí, tienen su comportamiento, unas tienen su actividad, por ejemplo, para obtener ciertas sustancias para la ropa, para pintar ropa, y otras son en realidad insectos plagas que causan daño, ¿no? Porque son picadores chupadoras, ¿no? Y unas son vectores de ciertas enfermedades, ¿no? De ciertas enfermedades son peligrosas para los cultivos, ¿no? Bueno, se introdujo al país de una manera espontánea o tal vez sucedió, por ejemplo, se me ocurre a mí, ¿te acuerdas de los caracoles? Nos ponían a Pues, crear caracoles en nuestras casas como una opción económica y miren semejante plaga que hoy en día preocupa mucho en arrozales y en otros cultivos. y bueno, fue introducida, yo creo que en forma accidental, ¿no? Como toda plaga es introducida, por ejemplo, la broca, cuando apareció que la broca fue en forma accidental, ¿no? Apareció en Zumba en el año 82, mira, y acabó con los cafetales, ¿no? Asimismo, este insecto plaga se introduce en forma accidental y está causando, ¿no? Porque siendo cíclica, tiende a causar ciertos daños rápidos y causar hasta la muerte sobre ciertas plantas, ¿no? Doctor Pali, y lo que le preguntaba, ¿es plaga aquí en qué cultivos? Cíclica, cíclica. Cíclica quiere decir que aparece y tiende a desaparecer, ¿no? Y Ya. después otra, es decir, según las condiciones agroecológicas.
Pero es permanente, por ejemplo, ya en el cultivo banano, es una plaga cuarentena. Claro, pero sí, pero tiende a ser cíclica, Ya tiende entiendo. a ser cíclica, porque aparece y desaparece. Así como la diatrea es otra plaga Ah, cíclica también, que aparece y desaparece, ¿no? y con el cambio climático, Claro, claro, son las condiciones, porque son poiquilotermas. Poiquilotermas quiere decir que son organismos que tienen sangre fría, entonces las condiciones ambientales tienden en su organismo a tener ciertas condiciones fisiológicas para que ellas se reproduzcan y causen ciertos daños en las plantas. esto nos da a entender, doctor, que puede haber una explosión de la plaga en nuestro medio, como ha ocurrido, yo decía, en árboles y ornamentales en la ciudad de Guayaquil. Sí, sí, explota, explota y tiende a desaparecer. Es como apareció unos años atrás, cuando recién se la observó que aquí en los árboles y en las plantas ornamentales se produjo su presencia y después otra vez tiende a desaparecer. Aparece otra vez este año y esperemos que también tienda a desaparecer, ¿no? Por las condiciones ambientales, ya viene la lluvia y todo esto. ¿De qué magnitud debe ser nuestra preocupación por la presencia de la plaga? Es que las plagas cíclicas son esas, ¿no? Atacan y tienden a causar el mayor, su presencia tiende a causar el mayor daño. Donde más se ha visto es en banano, ¿en qué cultivos? Yo se ha visto en banano, en guanábana, en cacao, ¿no? Es que hay distintas especies, ¿no? Ujú. Son alrededor, sí, son muchas especies que hay en el mundo, ¿no? Y tienen hospedero en cualquier planta, maleza que haya en el lugar. Mira claro, nomás, claro, ni que fuera su mamá para Ah, atrás. Atacan exclusivamente plantas, por ejemplo, introducidas, por ejemplo, plantas introducidas que no tienen la resistencia o esa resistencia para soportar si la presencia sobre esta plaga. En el momento que excretan y secretan, ¿no? Porque estas excretan y secretan porque ellos succionan en la savia, eh, secretan saliva y excretan sustancias que le permiten a ciertos hongos inocularse en esta sustancia y producir lo que se llama la fumagina. Esta fumagina impide que las hojas tiendan eh, a la fotosíntesis, ¿no? Tiendan a que no pueden realizar la fotosíntesis. Ya, esta plaga está cubierta, este insecto plaga, ¿no? Este insecto plaga está cubierto con cera, es decir, ¿no? el polvo Pues, blanco, ya. cera que es la que lo cubre su cuerpo. Entonces, son los oleatos, generalmente, si los oleatos son los que rompen cera. Entonces, generalmente, cuando uno, por ejemplo, aplica un producto de que tenga oleato, tiende a romper la cera, ¿no? La cera que lo cubre al insecto. Es decir, al cubrir esta cera, ellas son las que se protegen. Y en el momento que un oleato entra en contacto que con la cera, tienden a sacar esa cera. Y entonces la plaga o el insecto plaga tiende a desprotegerse y por deshidratación tiende a secarse y morir. Tengo entendido que el macho es el que vuela, la hembra permanece adherida a la planta. Claro, claro, es que el macho es que tiene alas Mm. y la hembra es sin alas, ¿no? Entonces que la era, pero es la hembra que es la que en realidad es la que causa el mayor daño, ¿no? Es decir, graves daños causan. Claro, hacen daño. Pueden ocasionar un perjuicio de qué magnitud, por ejemplo, en banano o en otros cultivos. Generalmente en banano el problema es que
ciertos países, por ejemplo Chile, Argentina, en donde se podría enviar el banano, es prohibido introducir este tipo sobre plaga. Entonces ellos no permiten que esta plaga se introduzca a ese país. En Ecuador, Entonces sí. ellos que lo detectan y en los containers que te lo botan al mar y se pierden. ¿Qué pasó en Porque no, Guayaquil? Usted participó en un grupo de personas, de investigadores, de especialistas, en un trabajo que se hizo precisamente para ver cómo controlar esta plaga en la ciudad de Guayaquil. sí, Hablemos de eso. nosotros estuvimos con la ingeniera Aria y con la bióloga de la Universidad Espíritu Santo en el Ujú. laboratorio de ellos. Estuvimos en unas reuniones donde se trató sobre esta plaga, ¿no? Y se dieron todas las alternativas que se podrían aplicar para ir a controlar este insecto plaga. Pero ahí nomás se quedó, ¿no? Ah, bueno, ¿y qué solución usted ofrece? Bueno, yo en mi experiencia que tengo en los años que he estudiado, allá estos insectos que los he estudiado, Ujú. tuve la oportunidad de obtener un producto artesanal, eh, orgánico, que su única función es secar a la cochinilla, ¿no? Cuando uno se lo aplica, lo único que hace es la cera tiende a salir la cera y el insecto queda desprotegido, ¿no? El, Ya, el producto que le he puesto Dismi, Dismi en honor a la cochinilla de que le ataca al banano, ¿no? Se llama Dismi. Eh, yo lo tengo en mi casa, ¿no? Yo lo hago artesanalmente. ¿verdad? Pero en términos generales le hemos hecho un buen control a la cochinilla en Ecuador o a veces nos inventamos esas fórmulas, esas bombas atómicas que algunos dicen y en Bueno, vez la de... situación es que nosotros, para solucionar el problema, es decir, ¿no? Nosotros siempre somos lo que, desde que queremos solucionar el problema en forma instantánea, y muchas veces utilizamos unas mezclas sobre insecticidas. Eso es una cosa en que te causa resistencia a la plaga, digo, a la plaga. Ahí va cogiendo ya resistencia por el uso indiscriminado sobre plaguicida. Segundo, se está acabando con la fauna entomófaga, que es la que nos ayuda a controlar a estas plagas, ¿no? A través de los predadores, de los parasitoides, que son los reguladores sobre esta plaga. ¿Qué enemigos naturales tiene, doctor? ¿Pueden Sí, mencionar? sí tiene algunos predadores, unos coleópteros, tiene también unos himenópteros, unas avispas que la parasitan también. Entonces, sí tiene algunos insectos entomófagos que nos ayudan a controlar esta plaga. Es decir, no, a regularla, no es a controlarla, sino que estos insectos solamente son reguladores, que regulan su población, porque no los pueden acabar porque es el alimento de ellos, ¿no? ¿Qué, Son qué- algunos insectos que tenemos, son que algunos coleópteros y minópteros que nos ayudan mucho a la regulación sobre esta plaga. Intervienen otros insectos chupadores también, ¿no? De que pueden ser vectores sobre unas enfermedades que te pueden ir a causar la muerte en los árboles. Bueno, estamos a la orden y cualquier inquietud que tengan, estamos a la orden para poder ir a compartir que las experiencias que uno tiene y los conocimientos que uno tiene.